Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Hermosas notas musicales, ¿verdad? Que llegan al corazón y que el Señor nos dice en su palabra de que tengamos esperanza. Que estas cosas que el Señor ha dejado aquí escritas no es por casualidad, es porque Él ve que nosotros estamos en un mundo lleno de pecado y maldad. Pero Él da esperanza, Él da consuelo, Él da alivio y Él quiere que sus hijos tengan esa esperanza. Quiero que en esta mañana, mis hermanos, cuando vamos a abrir la Santa Palabra, nosotros meditemos mentalmente para que el Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes y como lo esté también conmigo. Porque no es fácil dirigirnos a los hermanos y de querer tocarles lo que el Señor quiere hablarles. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, es el que hace las cosas. El himno que se acaba de escuchar va con el mensaje. Y Dios sabe por qué. Y Dios sabe por qué estamos aquí cada uno de nosotros. Quiero que retomemos la lectura bíblica de esta mañana. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 12. Miren cómo el Señor comienza a hablar. Dice acá: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal lugar estará mi campamento, o sea, el ejército de él. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. Este rey que tenía este campamento, este ejército, tenía guerra contra el rey de Israel. Pero al rey de Siria se le había olvidado algo. Y él no entendía de qué se trataba, hasta cuando preguntó. Pero miren lo que sigue diciendo. Y el varón de Dios, al decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar ahí para tener guerra con ustedes. Vayamos meditando nosotros en el mensaje, mis hermanos. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse del enemigo. Aquí el panorama nos está presentando a nosotros de que había un rey que siempre que preparaba su ejército, el pueblo de Dios era avisado por alguien. Siempre le decía las cosas que el enemigo estaba preparando. Y cuando él lo ubicaba en cierto lugar, él decía: por aquí va a pasar el rey de Israel, y por aquí lo voy a atacar. Pero como tenían un varón de Dios que les profetizaba y que les decía todas las cosas, le avisaba a su pueblo y le decía: no pasen por tal lugar, porque el enemigo los quiere sorprender. Y él obedecía conforme al mandato del profeta. Y dice que no solamente lo hizo una vez, sino que fueron varias veces. Y miren lo que le pasó al rey de Siria, porque decía: siempre que yo quiero atacar a este pueblo, siempre hay alguien que le avisa de mis estrategias. Y dice en el 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por todo esto que estaba pasando, porque él decía: ¿cómo es posible de que yo preparo un ataque y viene el enemigo y me lo descubre? Algo está pasando, mis hermanos. Y dice acá: mandó a llamar a sus siervos y les dijo: ¿no me declararéis entre vosotros quién de ustedes es el traidor?
el rey de Siria, estaba diciendo: hay en medio de ustedes un traidor, porque cuando yo planeo esto en mi cámara secreta, el rey de Israel se entera de todos los detalles. Díganme, ¿quién de ustedes es el traidor? Y sigue diciendo en el 12: entonces uno de los siervos del rey de Siria dijo: no, mi señor mío, sino que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene un profeta, y ese profeta les declara todas las cosas que tú preparas en tu cámara secreta con nosotros. Mis hermanos, el Señor en esta mañana quiere revelarnos todos esos secretos. Y Él nos quiere decir a cada uno de nosotros cómo nosotros podemos encontrar estos secretos. Los incrédulos y los impíos no disciernen las señales de estos tiempos, porque no aceptan la palabra de Dios o la Escritura como verdadera o como un poder de Dios. ¿Quiénes son los que aceptamos la palabra de Dios como algo verdadero? Aquel pueblo que se considera que Dios lo ha buscado para ser sus siervos. Y si Dios te ha buscado a ti y a ti y a mí para que seamos sus siervos, Dios no va a permitir que sus secretos queden escondidos. Nosotros sabemos que están pasando grandes cosas en el mundo, pero para su pueblo de Dios no son ajenas estas cosas, porque ya el Señor nos lo ha revelado a través de su santa palabra. Mucha gente se pregunta: ¿por qué están pasando tantas cosas en esta tierra? ¿Qué es lo que se está aproximando cada día para esta tierra? Pero para el pueblo de Dios, estas preguntas no deben de estar ajenas para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la palabra profética que nos revela todos estos detalles, que nos dice que todas estas cosas van a acontecer. ¿No es maravilloso, mis hermanos, como pueblo de Dios, saber que en este mundo en el cual nosotros estamos pisando con nuestros pies, sabemos que hay un enemigo, sabemos que hay alguien que quiere destruirnos, pero Dios a sus hijos les dice de que no van a ser destruidos mientras nosotros estemos bajo la sombra del Señor Jesús? Miren lo que dice en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 29. Miren lo que dice. 29. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplan todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? Que las palabras secretas Él se las va a revelar ¿a quién? A sus hijos. Dios no nos va a tener a nosotros en ignorancia. Yo me recuerdo cuando yo estaba joven o cuando yo estaba niño y yo iba a la escuela y alguien tenía un papel y en ese papel tenían escrito algo secreto, que decían que si usted quería encontrar eso que estaba escrito en el papel, tenía que descifrar muchas cosas. Y yo decía: pero ¿cómo haré para descifrarlas si esto no lo entiendo? Pero Dios, en su misericordia, Él puede revelar
a sus hijos aquellas cosas que para los hombres son ocultas, pero para sus hijos no son ocultas. Tenemos un personaje en la Biblia que muchos de ustedes lo conocen, y es en el libro de Daniel. Vayamos al libro de Daniel. Es una historia bien hermosa. Es una historia que nos motiva a nosotros para darnos a entender de que no estamos solos en esta tierra, que Dios dejó estas cosas para ayudarnos en estos tiempos en que más las necesitamos. El libro de Daniel, déjeme buscarlo. El libro de Daniel revela estas cosas a nosotros porque Dios lo ha profetizado. No es un libro oculto como mucha gente lo tiene en mente, o mucha gente lo piensa y dicen, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nadie lo puede entender. Déjeme decirle una cosa, que acabamos de leer hace poquito nosotros en Deuteronomio, que Dios lo tiene oculto. No, dice que Dios se lo ha revelado a sus hijos. El problema es que nosotros lo mantenemos oculto, lo mantenemos secreto, porque no lo escudriñamos, no lo leemos, y Dios quiere que lo leamos. Miren la historia de Daniel, en el capítulo 2. Dice acá, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño, y se perturbó su espíritu, y se le fue completamente el sueño. Miren, muchas veces nosotros nos llega la noche y comenzamos a dormir. Y cuando nos entra el sueño, se nos viene un pensamiento o una visión. Y cuando menos acordamos, despertamos y se nos olvidó completamente lo que estábamos soñando. Pues eso mismo fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Él soñó y se le olvidó completamente. Su mente se puso en blanco. Él no comprendía y no entendía lo que él había soñado, porque se le fue completamente. Muchas veces a usted no le ha pasado que usted está viajando y cuando menos acuerda, en un abrir y cerrar de ojos, usted no se acuerda para dónde iba, o usted no se acuerda por qué carretera iba. O usted, cuando menos acordó, usted dice, ¿a dónde queda el norte? ¿A dónde queda el sur? ¿A dónde queda el oeste? El oeste. Se confunde por un momento. Así le pasó a Nabucodonosor. Él estaba turbado completamente. Pero sigue diciendo acá. E hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante de él. Esa gente que dice que tiene sabiduría le dijeron, no te preocupes, nosotros leemos las estrellas, nosotros tenemos poder desde lo alto para nosotros revelarte cosas nuevas. Las estrellas nos mandan a cosas poderosas y te vamos a revelar. Y él hace el llamado a toda esa gente, a todos esos sabios. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, el 4. Para siempre vive, dijeron ellos, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Óiganme, qué ignorantes eran esta gente que supuestamente eran sabios. Dinos el sueño para que nosotros te interpretemos. Pero como el rey ya conocía su astucia de esos magos, ellos dijeron, ustedes lo que quieren es que yo se los interprete para ustedes contarme una anécdota o una mentira o cualquier cosa. El problema mío es que a mí se me ha olvidado de mi mente y yo lo que quiero es que ustedes, como sabios que son en esta corte, me digan qué es lo que yo soñé. Y nosotros sabemos la historia, que para interpretar algo así, tiene que venir un poder
como dicen, grande y maravilloso en una persona. Una persona que esté viviendo con la palabra de Dios. Un poder sobrenatural que nosotros no entendemos, pero solamente cuando estamos conectados con el Señor, nosotros sabemos que Dios revela sus cosas. Por eso dice la palabra de Dios que Dios revela a sus profetas las cosas secretas. Y dentro de ellos había un hombre que era consagrado a las cosas de Dios, un hombre que obedecía la ley de Dios. Y nosotros sabemos quién es ese hombre, Daniel. Y en ese momento, cuando Daniel escucha esa información que querían matar a toda esa gente porque esa gente eran unos mentirosos, ¿qué dijo Daniel? Yo le revelaré el secreto al rey y le diré su interpretación y su sueño. Pero él no se presentó con una manera arrogante. Él no se presentó como queriendo decir, yo tengo el poder para revelarte el sueño de Nabucodonosor, le dijo. Él no usó esa técnica. Él usó una técnica que le dijo, el Dios al cual yo sirvo, Él me va a revelar lo que tú has soñado y su interpretación. Mis hermanos, si nosotros servimos a este Dios, ¿ustedes creen que Dios no nos va a revelar a nosotros también las cosas que están sucediendo en el mundo? ¡Claro! Nosotros tenemos ese privilegio, mis hermanos, de saber todas las cosas que están sucediendo en esta tierra. Estas cosas que suceden no están sucediendo por pura casualidad. Es porque Dios lo ha predicho en su palabra, porque se ha multiplicado la maldad y tanta maldad hay en esta tierra que Dios va a llegar un momento y va a tener que parar todo esto. Pero antes de que sucedan estas cosas, Dios tiene un pueblo y ese pueblo no está siendo ajena a estas verdades. Este pueblo está confiando en la palabra de Dios que está siendo revelada en su palabra. Nosotros tenemos la palabra profética, mis hermanos, que hacemos bien en estar atentos, porque ella nos va a alumbrar como una antorcha alumbra en la noche. En el 14, entonces Daniel habló sabiamente y prudente al capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a todos esos adivinos, a todos esos magos. Y habló Daniel y dijo, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Déjenme decirle, mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio de conocer estas verdades, de conocer los tiempos en que estamos viviendo. Cada uno de ustedes y con mi persona nos estamos convirtiendo en un Daniel en estos tiempos, porque tenemos que revelarles a esas personas las cosas que están viniendo en esta tierra, que no están viniendo por pura casualidad, que no están viniendo solo porque son sucesos naturales. No, mis hermanos, es porque la venida del Señor Jesús está más cerca de lo que nosotros pensamos. Dice acá, en el 17, luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y a sus compañeros. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Pidió a sus compañeros que oraran para que el Señor lo iluminara y recibiera ese poder que viene desde lo alto y pudiera ayudarlo a interpretar y darle al rey ese sueño. Y miren lo que dice el 18, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran
con los otros sabios de Babilonia. Mucha gente está pereciendo hoy en día porque no conocen la palabra de Dios. Porque mucha gente está desesperada por las cosas que están viendo a su alrededor. Están viendo cosas que están pasando en esta tierra y la gente se desespera. ¿Y qué es lo que hacen? Mucha gente se quita la vida. Mucha gente dice, ¿para qué yo voy a seguir viviendo en esta tierra? Mucha gente está agarrada por la enfermedad, por el dolor, por el sufrimiento. Y no saben a veces que hay solución para esas cosas. Así como decía el himno. Cualquier dolor, cualquier enfermedad que nosotros tengamos, tenemos también la cura. Solamente es buscar a Cristo Jesús. Pero dice acá, entonces, en el 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber, en este momento, yo sé que cada uno de nosotros tenemos secretos, que nadie lo sabe. Secretos que solamente Dios los conoce. Pero Daniel tuvo el poder de los cielos que le reveló lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Y no solamente se lo reveló, sino que se le dio la interpretación también de ese sueño. Dios puede hacer esas cosas con nosotros, mis hermanos. Y dice acá, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Nosotros entendemos su palabra en estos momentos, mis hermanos? Cuando nosotros nos conectamos con el Señor nos da con una claridad tan clara como cuando uno se va al mar y ahí está la playa y uno ve el agua clara y uno puede ver lo que hay debajo del agua. Así el Señor hace con sus siervos. Dios quiere revelarnos en su palabra. Miren lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro o un libro de misterios. Es un libro en el cual nos está revelando a nosotros las verdades que van a acontecer. Cuando el Señor le dijo a Juan que escribiera todas estas cosas, ¿qué creen que le dijo? Que todas estas cosas eran verdaderas. Por eso dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado. Vamos a leerlo desde el 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Ustedes ven? Pronto van a suceder muchísimas cosas en esta tierra. Y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que estaba allá en la isla de Patmos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que el tiempo en que nosotros estamos viviendo está cerca. Hoy en día, mis hermanos, tanto por la televisión, por la internet, por cualquier medio que nosotros escuchemos, ¿ustedes creen que escuchan cosas buenas? Solo se escuchan cosas horribles. Cosas que a veces nosotros preferimos mejor a veces no escuchar ninguna noticia. Porque nosotros ya sabemos que al escuchar la noticia, lo primero que nos vienen solamente son cosas malas. Pero Dios dice a sus siervos,
Dios dice a aquellos que quieren escudriñar la palabra de Dios: bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de estar escuchando la palabra de Dios todos los días, si es posible, mis hermanos. Muchas veces nosotros gastamos el tiempo escuchando cosas que no nos van a ayudar a edificar. Cosas que lo único que nos hace es alejarnos más de Dios cada día. Comenzamos a escuchar cosas que no edifican, que en vez de edificarnos, baja nuestro estándar de vida en las cosas, en la relación del Señor. O a veces comenzamos a estudiar otros libros que no nos ayudan a crecer más. Ponemos el pensamiento en los hombres y comenzamos a decir: este libro es el bestseller de tal persona, ese lo voy a leer, ese me va a ayudar. Mis hermanos, ese libro, ese bestseller de esa persona va a sufrir, va a quedar al olvido. El libro que nosotros debemos de estar leyendo y que nunca va a quedar al olvido es su santa palabra. Por eso dice el Señor en su santa palabra que ninguna jota, ninguna tilde será quitada de su palabra. Pasará, dice, cualquier cosa, pero menos su palabra. ¿No es maravilloso saber eso, mis hermanos? Que nosotros, teniendo esta palabra, escudriñémosla más. Gastemos, como dice la palabra de Dios, gastemos nuestro tiempo leyendo la palabra de Dios. Que seamos nosotros gastados en ella. No que la gastemos escuchando otras cosas que no nos ayudan. ¿Ustedes creen que Dios quiere que sus hijos conozcan los secretos? Sí. Miren lo que dice en Lucas. Lucas 8. Lucas 8 nos habla también de las cosas que están ocultas para los que no quieren escudriñar, pero para nosotros no están ocultas. Lucas 8:17. Miren lo que dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Ustedes ven? No hay nada, mis hermanos, en esta tierra. A veces usted confía un secreto a alguien y usted le dice: te voy a contar este secreto, pero no se lo vayas a decir a nadie. Pero mis hermanos, como dicen, hasta las paredes tienen, como dicen, oídos. Y eso nunca deja de ser secreto. Y uno comienza a decir: pero ¿cómo esta persona se dio cuenta de este secreto que yo tenía? Porque no hay nada oculto en esta tierra, mis hermanos. Miren lo que dice acá. En el tiempo pasado, el Señor Dios del cielo reveló sus secretos a los profetas y lo sigue haciendo hoy día. Por eso nosotros pusimos el ejemplo en Segunda de Reyes. Cuando el enemigo venía a atacar, ellos pensaban que su secreto iba a quedar en esas cámaras secretas. Pero para Dios no hay cámara secreta. Para Dios no hay barrera. Para Dios no existe eso secreto. Dios lo sabe todo. Para Él no hay nada oculto. Pero cuando Él ve que es de beneficio para su pueblo, Dios no se lo va a ocultar, se lo va a revelar y se lo va a mostrar para que su pueblo siga manteniendo que viva esa fe. Dice: en el presente y en el futuro son igualmente claros para Él, y muestra a sus siervos la historia futura de lo que habrá de ser. Dios nos muestra a nosotros lo que viene para este mundo. Dios nos está enseñando
cosas que van a acontecer en esta tierra. Dios quiere que cada uno de nosotros nos estemos preparando para todas esas cosas que van a acontecer, para que ninguno de nosotros diga que nos agarraron por sorpresa. ¿Ustedes creen que Dios, sabiendo lo que viene para esta tierra y teniendo a un pueblo, se lo va a ocultar? Dios no nos va a ocultar. Dios nos lo revela para que nosotros podamos tener más fuerza y más confianza en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es consagrarnos más a su palabra. Y Dios nos va a ir mostrando cada día más y más el camino. Que dice la palabra de Dios, que entre más conocemos al Señor, más sucio nos vamos haciendo nosotros. Nos va quitando todas esas cosas sucias que nos afectan. Porque Él nos quiere a nosotros limpios y sin mancha. Dice acá, el eco de la voz de Dios se deja escuchar a través de las edades, diciéndole al hombre lo que ha de ocurrir. ¿Cómo nosotros lo sabemos? En el Antiguo Testamento Dios se lo reveló a través de su palabra, lo que había acontecido. ¿Por qué tenía que destruir al mundo? Dios nos lo reveló a nosotros. Una generación mala, perversa, dice la palabra de Dios. Era la gente de aquellos tiempos antiguos. ¿Y hoy en día qué? ¿Es lo mismo? Claro, es lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo mismo que sucedió en aquellos tiempos, lo mismo va a suceder en estos tiempos. Dice, ellos piensan que están llevando adelante sus propios propósitos, pero en realidad están cumpliendo la palabra que Dios dio por medio de sus profetas. Desempeñan su parte en el desarrollo de los grandes propósitos de Dios. ¿De quiénes está hablando aquí? De los reyes, de los gobernantes. Ellos desempeñan un papel que Dios les ha puesto. Dios en el corazón de cada uno de nosotros, Él quiere implantar lo bueno, pero en el corazón nuestro a veces reina el mal también. Y a veces tenemos dos luchas, entre lo bueno y lo malo. Y a veces, ¿qué predomina más? Lo malo. Nuestra tendencia es siempre a seguir haciendo lo malo. Pero si nosotros escudriñamos más y más la palabra de Dios, Dios nos va a quitar lo malo y nos va a poner lo bueno. Dice, se suceden los eventos y así se cumple la palabra de Dios que ha hablado. Los incrédulos e impíos no disciernen las señales de los tiempos en que estamos viviendo. ¿Quiénes? Los incrédulos. Porque ellos quieren saber más que Dios. Cuando una persona quiere saber más que Dios, ellos no disciernen los tiempos. Ellos lo único que disciernen es que dicen que esto que viene para esta tierra es como en los tiempos antiguos. Esto va a pasar y vienen tiempos mejores. Yo les voy a decir algo, mis hermanos. Tiempos mejores no vienen. Porque las señales nos lo están diciendo. Dios no miente porque lo dice en su palabra. Él dice que no va a mentirle a su pueblo diciéndole que van a venir tiempos mejores. No, Él dice en su palabra que cuando más se acerca la venida del Señor, ¿qué sucede? Más cosas desastrosas están viniendo a la tierra. El único consuelo que nosotros tenemos como pueblo de Dios es que nosotros tenemos todavía la oportunidad de buscar al Señor. Busquémoslo mientras pueda ser hallado, antes de que sea demasiado tarde. El libro de Jeremías, otro profeta. Jeremías 33. Miren lo que dice. 33:3. Miren lo que dice. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer con su pueblo? Que clamemos a Él y Él nos va a enseñar las cosas que están ocultas.
Él nos va a mostrar cómo es que el pueblo de Dios tiene que salvarse en esta tierra. Es maravilloso, mis hermanos, saber nosotros que como pueblo de Dios tenemos una verdad única que Dios nos ha dado. Y Dios nos la está poniendo a nosotros en manos de, somos como dicen, en vasos de barro, frágiles. Pero tenemos una verdad que dar a entender a las personas. Y esos barros frágiles que somos nosotros, Dios los quiere hacer como que poderosos, fuertes. Daniel era un siervo de Dios, un ser humano igual que nosotros. Pero la verdad que le fue revelada a él vino del cielo y Dios lo hizo, un brazo fuerte. Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. El cristiano que acepta la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, observará la historia bíblica en su verdadera orientación. Nosotros que decimos ser cristianos, tenemos que creer en esta palabra, no mantenerla oculta, mis hermanos. Hay otro profeta que habla de estas verdades también, Amós, en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el profeta Amós, 3:7 también. Este profeta, cuando él es uno de los profetas menores, pero cuando Dios lo usó y le reveló todas estas cosas, se las reveló para que nosotros no estemos en ignorancia. Dice el 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a los siervos y a los profetas. ¿Ustedes ven? Él no va a hacer nada oculto. Por eso dice aquí, el cristiano que acepta la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad, observará la historia bíblica en su verdadera orientación. El pasado, la historia de la dispensación judía, desde el principio hasta el fin, en vez de ser calificada despectivamente y burlonamente como la edad oscura, revelará luz y más luz a medida que se le estudie. A medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Tenemos más luz, más conocimiento. Entre más la escudriñamos, más se nos va revelando. Miren, una persona que va a manejar por primera vez, ¿qué le sucede? Cuando maneja por primera vez es un inexperto, porque no sabe. Lo agarra por primera vez el carro y cuando menos acuerda el carro se le va para la izquierda o se le va para la derecha. Pero entre más se va familiarizando con el carro y va manejando, llega un momento que ya tiene el control. Pues así es la palabra de Dios. Entre más nosotros la escudriñamos la palabra de Dios, va a llegar un momento que vamos a tener el control y vamos a poder ver con más claridad el panorama. La palabra del hombre fracasa. Y quien se aferre a las aserciones del hombre como su fuente de dependencia, bien puede temblar, porque algún día llegará a ser como un barro que naufragó. Nosotros no podemos depender de los hombres. Nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios. Ninguna persona puede decir en esta tierra que él es, como queriendo decir, una persona que Dios le da el privilegio de conocer mejor la palabra de Dios que cualquier persona. No, porque Dios dice que en ningún hombre debemos de confiar. Dios puede hacerte también a ti útil en estas cosas. Por eso dice en el libro de Colosenses, miren en el libro de Colosenses lo que Dios habla. Colosenses 1:26, miren lo que dice acá. El misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ya no es oculto, mis hermanos. Cuando la gente dice que el libro de Daniel es oculto,
Cuando la gente dice que el libro de Apocalipsis tiene tanto misterio y cosas que no las podemos entender, es porque ellos no escudriñan la palabra de Dios. O es porque la persona no quiere andar de acuerdo a la palabra de Dios. Va a seguir siendo oculto porque la persona no quiere caminar de acuerdo a la luz que Dios le revela. Toda la palabra de Dios es inspirada, mis hermanos. Y si es inspirada, Dios no las quiere revelar a nosotros. Dios no quiere que nosotros como pueblo de Dios estemos en una ignorancia. Miren lo que dice acá. Dios siempre está con su pueblo. Por eso cuando en su segunda venida, Dios no lo va a dejar solo. Dice que sus ángeles estarán acompañando al pueblo de Dios. Dice, en vez de invertir nuestro tiempo en estudio de otros temas durante el día, necesitamos dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios de rodillas, con nuestras Biblias, y pedir la sabiduría de Dios para comprender los tesoros de la verdad. No tendremos un fundamento a menos que hagamos esto que Dios pide, que escudriñemos más la palabra de Dios. Si no pedimos eso de parte del Señor, mis hermanos, vamos a estar siempre en tinieblas. Miren, Satanás sabe que cuando más escudriñamos la palabra de Dios, más cerca estamos del galardón. Por eso dice, Satanás está vigilando a fin de encontrar la mente desprevenida. ¿Desprevenida de qué? Que no esté agarrado de la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás quiere, encontrarnos a nosotros desprevenidos y poder así posesionarse de nosotros. Claro, una persona que está en un campo de batalla y está sin su fusil, ¿qué le sucede? Está expuesto ¿a qué? A que lo maten, porque no tiene cómo defenderse. O una de dos, o corre o se muere ahí. Así pasa con nosotros cuando no tenemos la palabra de Dios. Estamos sin el arma, estamos sin la defensa, sin el escudo. La palabra de Dios es el escudo protector de nosotros en esta vida, mis hermanos. Por eso dice acá, Satanás está vigilando a fin de encontrar la mente desprevenida. Él dice, no deseamos ignorar sus artimañas, ni queremos ser dominados por sus estratagemas. A él le agradan las imágenes que lo presentan como teniendo cuernos y pezuñas. A él le gusta que lo vean así de esa manera. Pero el pueblo de Dios dice, porque tiene inteligencia Satanás. Satanás es inteligente. Muchas veces nosotros decimos, ay, cuando yo tengo la palabra de Dios, me siento como que ya puedo resistir al enemigo. Mis hermanos, aunque usted tenga la palabra de Dios, Satanás es más inteligente. Usted tiene que llevar al Señor Jesús en cada momento de su vida, no soltarlo. Cuando usted no lo suelta, el Señor le discierne enseguida las cosas. Pero si usted lo suelta, usted está expuesto a la garra de Él. Miren lo que dice acá en Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Miren lo que dice. Primera de Corintios 10. 2:10 dice, pero Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué sería de las vidas nuestras? Hay que darle gracias a Dios que cuando Dios ascendió al cielo, Él dijo, no los voy a dejar huérfanos a ustedes, les voy a dejar un consolador que esté en medio de ustedes ayudándolos.
apoyándolos. Por eso el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos trae a nosotros lo bueno y lo malo, y nos hace entender rápidamente y nos dice, mira, esto es bueno para ti, esto es malo para ti, porque de nuestros pensamientos solamente hay cosas malas, pero Dios por medio del Espíritu Santo nos muestra también que hay cosas que maravillosas. Hay cosas que todavía con nuestros ojos no hemos podido ver, pero Dios dice que nos la va revelando poco a poco. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros en seguir en esta lucha y en esta batalla. Las cosas que todavía el Señor nos revela a través por medio del Espíritu Santo nos da fuerza, nos da valentía y nos da ánimo para continuar. Porque nosotros, cada uno de nosotros, estamos pensando en una patria mejor. Si no tuviéramos esa esperanza, ¿qué sería de nosotros? El enemigo nos quiere hacer, el engañador nos quiere decir, esa patria celestial no existe. Esa patria que Dios ha ido a prepararles a ustedes es mentira. Pero nosotros a través de la palabra de Dios sabemos que cuando Dios le reveló todas estas cosas a Juan, se las reveló para nosotros, para darnos consuelo. Entonces, la gente que dice que el libro de Apocalipsis es un libro misterioso, un libro oculto, cuando aquí hay palabras que dan consuelo, dan esperanza, dan vida a la persona que está, como dicen, perturbada. Por eso Satanás, él dice, no le hagan caso a esos libritos. Él es astuto, él es más inteligente que nosotros. Pero Dios viene y nos dice, escudriñar la palabra de Dios para que en ellas tengáis la vida eterna. Si no la escudriñamos, nunca vamos a saber de estas verdades que están aquí escritas, mis hermanos. La palabra de Dios fue escrita para nosotros. No fue escrita para que nosotros la tengamos allá en un lugarcito ahí, como queriendo decir, ahí tengo la Biblia yo. No, fue escrita para que nosotros la leamos. Hay tantas maneras de poder leer la palabra de Dios hoy en día. Pero Satanás nos quiere ganar la victoria a través de ¿qué? De que en vez de que leamos la palabra de Dios por esos medios del internet o los celulares, Satanás viene e infiltra otras cosas para quitarnos de poder estudiar la palabra de Dios. No hagamos caso a esas cosas, mis hermanos. Estamos viviendo un tiempo donde nosotros necesitamos mucha, pero mucha sabiduría de Dios y estar agarrados más fuerte. Miren lo que dice aquí. El deber de toda persona que profesa ser cristiano debe mantener sus pensamientos bajo el control de la razón. ¿Qué es lo que te dice a ti la razón? Que en la palabra de Dios vas a encontrar un manantial, una fuente de vida. Ese es el raciocinio que Dios nos da a nosotros. Pero ¿cuál es el otro raciocinio que nos pone a nosotros Satanás? La palabra de Dios te va a cambiar. Te va a hacer ¿cómo se le dice? Te va a hacer una persona demasiada extremista. Así que no le hagas caso a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no nos hace extremistas. La palabra de Dios nos transforma y nos cambia para poder vivir con Él. Dice acá, no importa cuán amarga pueda ser la causa de su pena, debiera cultivarse un espíritu de reposo y quietud en Dios. Miren, muchas veces llega un momento que uno quiere estar, como dicen, solo, tranquilo, sentado en cualquier lugar y estar meditando en las cosas de Dios. Y cuando usted medita de esa manera en las cosas de Dios, ¿cómo se siente usted? Su mente se transporta hacia las cosas buenas, se transporta hacia aquello que usted no lo puede ver con su mente. Y Dios se lo revela ahí como rayitos de luz. Y usted se siente contento por esos rayos de luz que son impartidos. Dice acá, el descanso que está en Cristo Jesús, la paz de Cristo, cuán preciosa es,
cuán sanadora es su influencia, cuán suavizadora es el alma oprimida. No importa cuán oscura sea su perspectiva, albergue un espíritu de esperanza para bien, mientras que el buen ánimo, una aceptación calmada y la paz contribuirá a la felicidad y salud de otros. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a otros? Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿a quién vamos a ayudar nosotros? Más bien más lo vamos a hundir, o más lo vamos a acercar a Satanás. Más rápido le estamos diciendo: Satanás, ahí te mando al hermano tal. Por eso el Señor dice que nosotros debemos de estar siempre conectados de su palabra. Dice acá: la tristeza y el habla de cosas poco gratas estimulan las escenas desagradables. ¿Ustedes ven? ¿Cuántas personas hay aquí que están tristes? ¿Cuántas personas están tristes por haber venido hoy en sábado aquí a recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos? Eso no debe ser la tristeza nuestra. La tristeza nuestra es: Señor, yo vengo aquí a recibir el pan espiritual, ese maná que me va a fortalecer, que me va a dar fuerza para este día, y si es posible para el resto de la semana. Eso es lo que venimos nosotros al sábado, a recoger fuerza, no a recoger tristeza. Es cierto que tenemos dolores, sufrimiento, cualquier cosa que tengamos, pero Dios viene y te trae la palabra de Dios en este momento para fortalecerte, para darte ánimo, para decirte: no temas, yo estoy contigo. No te he dejado solo. Él dice que Él te va a cuidar como la gallina cuida a sus polluelos. Y Él te va a cobijar y te va a traer y te junta y te dice: yo estoy contigo. ¿Cuántos de ustedes entró por esa puerta y dijo: yo vengo solo? Ninguno. Cuando usted entró por esa puerta dijo: el ángel que me acompaña en esta mañana vino conmigo y va a estar aquí conmigo. Es lindo, mis hermanos, tener esa esperanza. Por eso dice aquí: la tristeza y el hablar de cosas pocas gratas estimulan las escenas desagradables, las que a su vez hacen repercutir sobre uno mismo su efecto pernicioso. Dios desea que olvidemos todas esas cosas, que no miremos hacia abajo, sino que miremos hacia arriba, porque hacia arriba es donde está nuestro premio, mis hermanos. Abajo lo único que tenemos es desastre, miseria y muerte, pero hacia arriba nosotros tenemos vida eterna. Por eso dice que nosotros debemos de contemplar nuestra vista mirando hacia arriba. Cosas que nuestros ojos no han podido ver son las que tenemos que estar contemplando. Dios nos ha dicho de antemano que Él ha ido a preparar cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Y si Él las ha ido a preparar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en sus palabras. Por eso el Señor, cuando nos revela estos secretos, Él lo hace para darnos esa esperanza a nosotros. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿cuántos de ustedes tienen esperanza? ¿Cuántos de ustedes tienen un gozo en su corazón? ¿Cuántos de ustedes quieren, ya como queriendo decir, que esta tierra sea transformada? Que esto que se vea, estas cosas feas que se ven, sea ya como cuando el Señor dice, cuando dice en Apocalipsis que Él va a venir con su nueva ciudad a sentarla a esta tierra y hacerlo todo, como dicen, de nuevo. Pero tenemos que pelear primero acá. Y para pelear hay que sufrir, mis hermanos. Nadie va a pelear y va a obtener el premio sin sufrir. Toda persona que pelea, sufre. Si yo le pregunto aquí a mi hermanita que ella estaba en el ejército, una persona que para poder subir de rango tiene que primero pelear, sufrir, ¿verdad? Para poder obtener el otro rango. Pues Dios es lo mismo que está haciendo con nosotros. Pero el rango que nosotros vamos a obtener, dice su santa palabra, que vamos a llegar a ser reyes y sacerdotes. Ustedes pónganse a pensar por un momento: un rey, ¿en dónde está sentado? Un rey, ¿qué es lo que tiene a su alrededor? Un rey, ¿quiénes son los que lo dirigen? Ustedes ven que tiene ahí sus siervos, sus siervas, vive en un palacio y se siente en un trono como un rey.
Y Él dice de que nosotros vamos a llegar a ser reyes. ¿No es maravilloso eso, mis hermanos? Y a la misma vez dice que también vamos a llegar a ser sacerdotes. Oh, mis hermanos, son promesas maravillosas todas estas cosas que Dios quiere revelarnos a nosotros. Pero muchas veces nosotros las desconocemos porque no leemos la palabra de Dios. O muchas veces las desconocemos porque no nos imbuimos más en la palabra de Dios. Y Dios nos dice que Él quiere mostrarnos el manantial de agua que hay en esta palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros solo somos como que llevamos un vasito y apenas sacamos un sorbo. Dios dice, no saquen un sorbo, saquen lo suficiente que puedan recibir ustedes. Oh, dice en el Salmo 139, el libro de Salmos, qué maravillosa promesa nos da el Señor acá. Miren lo que dice aquí, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Imagínense, Dios nos conoce. 139, Salmo. Miren, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios nos conoce. Dios nos examina. Dios nos ve. ¿Cuánto sufrimos aquí en esta tierra? Pero Él a la misma vez que nos ve, ¿cuánto sufrimos? Él nos dice, no temáis, manada pequeña, porque yo estoy con ustedes. Ya yo pasé por esa etapa. Y si yo tuve victoria, yo sé que ustedes también van a tener victoria. Sigue diciendo, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿No es una esperanza todo esto que Dios nos da? ¿Ustedes se imaginan si no tuviéramos esta esperanza que está escrita en la palabra de Dios? ¿Qué esperanza tuviéramos nosotros? ¿La esperanza de un libro, de un bestseller, de X persona? Pero esa persona sufrió porque lo agarró una enfermedad o le pasó algo trágico. ¿Y qué sirvió eso? Eso no es esperanza. La esperanza que nosotros necesitamos es agarrarnos de Cristo Jesús cada mañana. Es agarrarnos de Cristo y no soltarlo. Es como decía Job, ser el amigo de Cristo Jesús. Que Él sea nuestro amigo. Por eso dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Hay personas que no se pueden levantar cuando llega la mañana. Les es difícil levantarse, ¿verdad? Hay personas que a veces están con una enfermedad tan terrible y que ellos quieren por lo menos ver la luz del sol y no pueden verla porque están ahí postrados en una cama o están en un lugar encerrado en 4 paredes. Pero Dios nos dice a nosotros, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando Dios dice que ha conocido nuestros pensamientos, mis hermanos, Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Él nos vio cuál iba a ser el plan de cada uno de nosotros. Él nos vio cuando nosotros estábamos dando el primer paso. Él nos vio cómo iba a ser la trayectoria y la vida de cada uno de nosotros. Él siguió paso a paso cada persona o cada paso que nosotros dimos en esta tierra. Y Él dice, pero no los he soltado. Todavía yo los estoy examinando. Yo estoy con ustedes. Y dice, has escudriñado mi andar. Imagínense, el andar de cada día Dios lo escudriña. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Cuando usted llega a reposar, Dios también lo ve. Dios no nos deja solo. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y dice, y todos mis caminos te son conocidos. Qué lindo. ¿Cuántos de ustedes han andado por un camino perdido? ¿Cuántos de ustedes han venido de una X iglesia y que creían que conocían al Señor? Andábamos por un camino perdido, pensando de que ese era el camino correcto, pensando que en ese camino íbamos bien. Pero Dios viene y dice, yo te conozco. Yo conozco tu sinceridad que hay en tu corazón.
Yo conozco lo que tú deseas conocer y te lo voy a mostrar. Y te lo está mostrando hoy en día a través de su santa palabra. Él te dice, no te sueltes de ella. Por eso dice, mis caminos te son conocidos. Qué lindo es el Señor. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú lo sabes todo. Imagínense, cuántas veces nosotros no hemos tenido la palabra de Dios en nuestra boca, y lo que hemos hecho era repudiar la palabra de Dios, de lo que nos estábamos perdiendo. Muchas veces nosotros no sabemos del tesoro que tenemos en nuestras manos. Y Dios nos dice a nosotros, hijo mío, yo quiero darte este tesoro, yo quiero darte este mapa, escudriñalo, búscalo, sigue el camino por donde va ese mapa y tú vas a encontrar ese tesoro. Pero ese tesoro que vamos a encontrar dice que no es como una piedra de oro de 14 quilates, no es como una piedra de 18 quilates, sino una piedra que brilla y tiene gran valor. Muchas veces Satanás nos vende a nosotros oro falsificado, que nos hace creer que brilla, pero no es oro. El oro cuando brilla, mis hermanos, se sabe cuando es puro. Y en este momento nosotros estamos teniendo ese oro que es puro, que es la palabra de Dios. Ya para terminar, mis hermanos, yo quiero compartir este pasaje. Debe ver. Aquí está. Miren lo que dice. Apocalipsis 3. Y con esto vamos a terminar. Sí. Apocalipsis 3:18. Miren lo que dice. Por tanto, mis hermanos, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No compremos oro de 14 quilates, ni de 16, ni de 18. Oro refinado en fuego, o sea que sea puro, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuántos de nosotros queremos ver en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, Señor, ayúdame a comprar ese oro puro, ese oro que brilla, pero a la misma vez ayúdame, Señor, a tener ese colirio que me falta en los ojos, que no me hace ver con claridad, pero pónmelo en esta mañana, Señor, para poder entender con más claridad su palabra, y Dios te lo puede poner. Y Dios te puede dar entendimiento más claro de la palabra de Dios. Lo único que muchas veces hacemos nosotros es que compramos colirio equivocado. No compramos de fuentes rotas, cisternas rotas. Cuando Dios dice, venid a mí todos los que estáis cansados y os haré descansar. Vayamos a Él y compremos el oro, el colirio que necesitamos. Por eso dice el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué nos tenemos que arrepentir nosotros? De haber andado en una vida que no era la correcta. De haber caminado por caminos o sendas que no eran correctos. De eso tenemos que arrepentirnos. No nos arrepintamos el haberlo conocido ahora al Señor, porque la edad para el Señor no tiene precio. El Señor no le importa la edad que tú tengas. El Señor quiere decirte, ven y conversemos, ven y hablemos, que para ti yo tengo oro todavía refinado en fuego, para ti yo tengo todavía colirio. Eso es lo que nos cuenta a nosotros. Pero muchas veces nosotros, escuchando el llamado del Señor, ¿qué hacemos? Damos media vuelta y seguimos por caminos distintos, como aquel joven rico. Cuando el Señor cuando se le acercó, le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dio la respuesta clara.
¿Y qué dijo él? Dio media vuelta y se fue. Que no hagamos nosotros eso, mis hermanos. Que no demos la media vuelta y sigamos por esas sendas equivocadas, sino que sigamos por la senda de la verdad. Es mi deseo, mis hermanos, en esta mañana, para que el Señor nos ilumine y nos dé sabiduría, y que podamos seguir viendo de que las promesas de Dios están sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Si Dios se la dio a sus profetas, nos la puede dar a nosotros, y no vamos a estar en tinieblas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar en esta mañana. Eterno Dios y Padre amado, queremos agradecerle, oh Señor, por su santa palabra. Queremos agradecerle, Señor, por su escritura que dejó inspirada, que es la única fuente de vida que nos da fuerza y nos da alivio a estos corazones cansados. Gracias, Señor, por acordarse de cada uno de los que estamos aquí presentes y acordarse también de los otros hermanos que están en diferentes lugares, haciéndolo a usted como el centro de la vida, Señor. Hemos decidido en esta mañana, Señor, aquí un grupo de sus hijos, dejar nuestra vida pasada y escudriñar más su palabra. Decirle, Señor, que necesitamos más de esa fuente de vida, que siempre fluya en nuestro corazón la alegría, la paz y sobre todo, Señor, aliviar a otros que están cansados. Aliviar a aquel que necesita, Señor, conocerlo a usted y darle la esperanza y darle a la misma vez que pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdenos, oh Señor, a contemplar con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos espirituales, aquellas cosas que no podemos contemplar. Y quite de nosotros esos ojos carnales, Señor. Transfórmelos, póngales el colirio. Póngale, Señor, lo que necesitamos para poder ver con claridad todas esas cosas que todavía no las podemos ver. Ninguna de estas palabras, Señor, que está escrita es oculta para nosotros. Usted nos las ha revelado para que nosotros caminemos en buena vida, Señor. Queremos poner, Señor, en este momento los alimentos físicos que vamos a comer. Que los bendiga, Señor, y que sean de gran provecho para cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor, porque lo tenemos aquí en este lugar y usted siempre lo provee. Gracias también, Señor, porque usted todavía está confiando en cada uno de nosotros que vamos a hacer esos atalayas para el tiempo del fin, Señor. Ayúdenos a prepararnos más y más cada día y sobre todo a ser verdaderos representantes suyos en lo que usted nos ha dado, Señor. Queremos también, Señor, en esta mañana decirle que si en algo hemos fallado, que nos perdone, que nos ayude y que nos limpie, Señor. Que nos muestre que su Hijo amado Cristo Jesús no murió en balde, sino que Él viene a reclamar a ese pueblo y que entre ese pueblo estemos cada uno de los que estamos aquí presentes y todos aquellos que están en diferentes lugares, Señor. Gracias, oh Padre. Es en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús que se lo pedimos en esta mañana. Amén.